poder compartir tu palabra de una mejor manera. Señor, gracias te damos porque sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te ruego que bendigas la iglesia, que bendigas a cada hermano acá, que permitas que sean usados para la gloria tuya y para tu honra. Señor, sé con nuestros enfermos, ayúdales a todos y sé, Padre Santo, con nuestras vidas espirituales, que podamos madurar y crecer y de esa manera poder agradarte en todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer 2 de Samuel capítulo 12. 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1. Dice: Jehová envió a Natán a David, viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de las ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se incendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Bueno, damos gracias a Dios por la lectura de este pasaje. Realmente es uno de los pasajes profundos del Antiguo Testamento que habla acerca del pecado y las consecuencias de este. En este pasaje de la Biblia encontramos el pecado de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios según la Biblia. Y vemos acá en este capítulo de la Biblia a un hombre que ha pecado en contra de Dios y es confrontado por un profeta de Dios, por el hombre que Dios está usando para traer el arrepentimiento y el perdón a David. Una de las cosas que tenemos que aprender de este pasaje es que Dios siempre toma la iniciativa. Y vemos una vez más Dios tomando la iniciativa, yendo en rescate de David, cuando David había decidido esconder y simular su pecado. Eso refleja la verdadera naturaleza del hombre. El rey David, el hombre de confianza de Dios, entre comillas, escondiendo y simulando el pecado antes que arrepentirse delante de Dios. Por lo cual nosotros aprendemos acá que Dios toma la iniciativa, que no podemos disimular, porque podemos engañar a todos, pero no a Dios. Otra cosa que queremos aprender acá también, importante en este pasaje, y que nos sirve de devocional en esta noche, es que en este pasaje aprendemos que hay consecuencias para los pecados. En este pasaje hay perdón y hay misericordia, pero también hay consecuencias para los pecados. El pecado de David no quedó sin consecuencias. Trajo consecuencias a mediano plazo y consecuencias a largo plazo. A mediano plazo murió el hijo que tenía con Betsabé, que había nacido, y a largo plazo tuvo consecuencias desastrosas para la familia de David. Se cumplió literalmente lo que Natán le dijo a David acerca del juicio de Dios sobre su casa. Tus hijos van a tomar a tus mujeres, lo que hiciste a escondidas se irá públicamente. En fin, todas las consecuencias que el pecado acarrea, bueno, pues fueron sobre David, a pesar de que Dios tuvo misericordia y lo perdonó. Lo cual nos enseña a nosotros, hermanos, que cuando pecamos debemos responsabilizarnos y no huir del arrepentimiento, hacernos cargo de las consecuencias de ese pecado. Porque muchas veces el pecado trae consecuencias y lo que hacemos es huir de esas consecuencias. Al final del pasaje aprendemos algo más. Como relata este pasaje, vemos que el niño muere y vemos que los criados de David se asombran porque cuando el niño estaba vivo, pero estaba muy enfermo, David estaba ayunando y orando y estaba pidiéndole a Dios que tuviera misericordia del niño. Pero una vez que muere, David se levanta, se baña, se pone nuevos vestidos
come alimento y sale nuevamente a la luz pública. Y los siervos, la gente que le rodeaba, se alarmó un poco y lo reprimió por esto. Le dijo, pero si cuando el niño estaba vivo tenía esta actitud, ahora ¿por qué que murió? Tienes una actitud diferente. David le responde, él ya no vendrá a nosotros y nosotros vamos a él. Y a partir de ese momento vemos a un David que de cierta forma vuelve a reenfocarse en su servicio y en su devoción por Dios. Lo cual quiere decir, y lo cual nos enseña a nosotros en esta tarde, que cuando hemos cometido un pecado y Dios nos ha perdonado porque nos hemos arrepentido, no es el final de nuestras vidas cristianas. Una vez que nos hagamos cargo de las consecuencias, una vez que nosotros encontremos con disciplina y con responsabilidad el hecho de ser perdonados, debemos aceptar ese perdón para nosotros mismos y reenfocarnos nuevamente en nuestra vida. Porque el final de la disciplina de Dios no es destruir a David, sino es reenfocarlo ¿en qué? En su servicio a Dios. Por eso es importante que nosotros como iglesia, y ustedes que van a ser pastores y gente que está enseñando, líderes y demás en la iglesia, deben aprender y enseñar dentro de la iglesia que la disciplina nunca se toma en la iglesia para destruir a nadie, todo lo contrario, se toma para que las personas, aceptando su pecado, aceptando el perdón de Dios y por medio del arrepentimiento y haciéndose cargo de las consecuencias, entonces reordenen su vida, reedifiquen su vida, reestructuren su vida y vuelvan de cierta forma a servir a Dios. Son cosas que aprendemos en este pasaje. Ahora, teniendo en cuenta que hemos estudiado por varias semanas lo que es la homilética o lo que es la predicación expositiva, como la hemos visto, hoy nos tocaría hablar de la conclusión. Lo que vamos a hablar de la conclusión son elementos fundamentales. Usted los tiene ahí en su material que hoy recibió. Y además, después, vamos a tener un video que resume un poco todo lo que hemos estudiado. Por supuesto, el hábito, como dice el dicho, ¿qué pasa con el hábito? No hace al monje, ¿verdad? O sea, no porque usted ande debajo con una Biblia debajo del brazo o usted se mueva dentro de la iglesia va a ser un predicador. No, hay que repasar una y otra vez estas cosas, hay que perfeccionarlas, hay que ponerlas en práctica, porque bueno, en realidad la puesta en práctica es lo que hace que se perfeccione esta bendición que Dios nos da de poder compartir su palabra con grupos de hermanos. En la clase anterior habíamos visto diferentes tipos de sermones, diferentes tipos de predicaciones, siendo de todas maneras predicación expositiva. Vimos predicación expositiva de diferentes géneros de la escritura, algo que es importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque usted predica expositivamente no quiere decir que va a aplicar exactamente los mismos pasos a cualquier género de la escritura. Hay diferentes géneros, hay géneros poéticos, históricos, proféticos y demás. Esos géneros implican que usted tiene que estudiar y profundizar en ellos para poder practicar una homilética que le sea fácil de entender y de escuchar a los oyentes. En esta noche vamos a hablar de la conclusión y lo primero que vamos a hacer es definir qué es la conclusión. Uno de los grandes problemas que tuve a la hora de hacer una de las tesis que hice, cuando estudié en el seminario tuve que hacer varias tesis. La primera tesis que hice, la hice de historia de la filosofía. Yo quería hacer un estudio para los pastores que estaban en la licenciatura. Yo quería hacer un módulo de estudio de historia de la filosofía y lo hice. Y tuve una tutora, hoy vive aquí en los Estados Unidos, en la Florida. Le doy gracias a Dios por la bendición de haber podido contar con ella en ese tiempo. Uno de los errores que ella detectó cuando yo estaba haciendo mi primera tesis, detectó muchos otros y me ayudó en todo, pero uno de los que detectó con facilidad fue que yo no entendía lo que era la conclusión. Porque la conclusión, hermano, es el final del discurso, pero como su nombre lo indica, la conclusión es aquello que trae en palabras simples y sencillas lo que usted ha tratado de enseñar. La conclusión no añade elementos,
La conclusión no aporta elementos nuevos, pero sí profundiza y de alguna forma establece todo lo que usted ha querido enseñar. Y ese fue un problema que tuve y desde ahí empecé a estudiar cómo hacer una conclusión de forma correcta. Leamos lo que tenemos en nuestro material que define para un sermón expositivo qué es la conclusión. La conclusión es el punto culminante de todo el sermón, en el que el constante objetivo del predicador llega a su meta en forma de una poderosa impresión. Recuerde que en el bosqueo que hemos estudiado usted tiene una proposición. Es una de las cosas más importantes, que es una proposición, una verdad que usted quiere enseñar. Y esa verdad usted le hizo preguntas y la dividió. O sea, y esas preguntas dieron diferentes respuestas que fueron sus puntos del sermón, fueron sus divisiones principales. Cuando usted va a concluir, ¿qué usted va a hacer? Va a traer una impresión poderosa. Es como si llegara a la meta esa enseñanza que usted ha querido manejar en todo el sermón. Tendría que quedar claro que la conclusión no es ni un mero apéndice del cuerpo del sermón, ni tampoco una serie de superficialidades sin relación con el mensaje, sino una parte integral del sermón. Por ejemplo, yo he estado en más de un sermón que la conclusión, ¿sabe cuál es? Que el pastor llora. El pastor termina llorando. Porque simplemente no hay conclusión. Entonces, cuando está terminando su tercer sermón, se emociona un poco y termina llorando. Y entonces todos cierran de una forma tremendamente espiritual. Algunos hermanos lo apoyan y lloran también. Porque fíjate, el pastor, el pobre, está llorando, pasa tanto trabajo y está llorando, vamos a llorar nosotros también. Además, al final la Biblia dice, ¿qué es lo que dice la Biblia? Llorar con los que lloran y que gozan, y reír con los que ríen. Entonces, si el pastor está llorando, pues lloremos con él. Entonces, es una buena técnica, pero está alejada de lo que es la exposición expositiva del sermón bíblico. He visto conclusiones, por ejemplo, que son recapitulaciones del mismo sermón. O sea, el sermón no termina. Llegamos a la conclusión, el pastor lo vuelve a repetir, el sermón completo. He visto muchos casos. La conclusión tiene que quedar clara, que es la parte final del sermón, donde todo lo que ha sido anteriormente expresado es concentrado en fuerza o intensidad para producir un vigoroso impacto sobre la congregación. Todavía recuerdo una conversación con un pastor allá en Miami, que por un tiempo fue el pastor de mi mamá y de mi esposa. Se llama Felipe Rodríguez, un hombre que es el pastor de la iglesia Bautista Getsemaní, ahí en la Florida. Una iglesia inmensa, grande, vigorosa. Una de las cosas que lo escuché hablar muchas veces a Felipe era que cuando oraba antes del sermón le pedía a Dios que lo que él fuera a decir impactara y transformara, aunque sea a una persona ese día. Y eso es la idea que nosotros tenemos que tener en la mente, hermano. Nosotros estamos llevando una palabra de parte del Señor y deseamos que esa palabra transforme. Hay veces que el sermón mortifica a la gente. ¿Han oído sermones mortificantes? ¿Sí? Hay veces que alguien predica y uno dice, yo creo que es conmigo. O yo creo que alguien le habló de mí. O la ilustración que usó me parecía fuera de lugar, no sé, porque el sermón hace efecto. Y hay varios efectos en la vida de las personas. Nosotros debemos orar para que el sermón primeramente nos haga efecto a nosotros. Porque si nosotros predicamos un sermón que no nos ha hecho efecto a nosotros, no estamos siendo edificados. No estamos cumpliendo nuestro papel como predicadores. Pero después tenemos que pedirle a Dios que no solamente transforme nuestra vida. Porque sí que es bueno que la iglesia tenga un pastor cristiano, convertido y que adora a Dios. Pero si es el único que hace eso dentro de una iglesia, la iglesia es un desastre. Porque sí, el pastor es una maravilla, es un hombre cristiano tremendo, pero la demás no sirve. Todo el mundo vive en la carne, todo el mundo vive en el pecado, la gente no le interesa la vida espiritual, entonces hay un desastre total. Por eso los pastores no solamente oramos para que Dios nos bendiga y transforme nuestra vida, sino también para que transforme la vida de otros que están escuchando el sermón. Y yo aprendí con Felipe que ciertamente hay que orar para que, aunque sea una vida, sea transformada. Oigan, si nosotros tuviéramos el privilegio de que cada domingo
Dios transformara una vida por la predicación expositiva que hemos preparado, bueno, al final del año tuviéramos 52 transformados, 52 convertidos, 52 hombres decididos ¿a qué? A gastarse la mano. Eso fuera una maravilla. En 10 años tuviera 520. Óigame, si 520 salieran a hacer evangelismo de verdad, no gusto, porque generalmente salen 40 a hacer evangelismo, pero de los que evangelizan son 3. Los demás están dando vueltas por el parque o están mirando a ver al otro para ver si se van. Si todos hicieran el evangelismo y fueran 520, oigan, esta ciudad cambiaría de una forma total. Pero la gran realidad es que hay mucha palabra expresada, pero poca gente transformada. Entonces es necesario que oremos en nuestros sermones y concluyamos de tal forma que el Espíritu Santo le roguemos que transforme la vida de nuestra gente. Ahora, formas de concluir. Hay diferentes formas válidas de concluir. La primera es la recapitulación. Esto lo hago mucho, esto yo lo uso bastante, lo aprendí de mis pastores desde el principio. ¿Qué cosa es una recapitulación? Para mí la conclusión, además, es refrescar y volver a ordenar las ideas que hemos estudiado en el sermón con la proposición. ¿Se acuerdan que cuando yo les predico, siempre les digo, que hemos aprendido, por ejemplo, ahora que hemos aprendido de este pasaje de capítulo 12 de 2 de Samuel, acá de David, ¿qué hemos aprendido? Primero, que no podemos, ¿qué? Alejarnos de Dios por el pecado. Segundo, y después al final les vuelvo a recapitular eso. ¿Verdad que siempre hago algo así? Bueno, de esa forma es una manera de cerrar el sermón que le llamamos recapitulación. No es la única, no es la mejor, es simplemente la que yo uso. Otros pastores usan otras maneras que hoy vamos a estudiar. ¿Qué es la recapitulación? Bueno, una conclusión de este tipo se utiliza cuando el sermón está montado sobre una serie de argumentos o ideas, por la que es necesario que la audiencia preste una estrecha atención si han de seguir la línea de argumentación del predicador. La reafirmación de las principales ideas del sermón al final sirve para recordarle los aspectos principales que han sido considerados y les prepara para la etapa final del sermón. Así, la recapitulación no es una mera redundancia, ni una innecesaria repetición de las divisiones principales, sino destacar la impresión dada durante el mensaje a fin de llevar la principal verdad del sermón. ¿A qué cosa? Un centro focal. Pero hay otra forma, bueno, hay muchas, pero les voy a mencionar otra más. Otra forma de conclusión. La forma se llama aplicación o llamamiento. Esta seguro la han visto muchas veces. En nuestra denominación lo hacemos en pocas ocasiones, pero hay otras denominaciones que se caracterizan por terminar el servicio o el sermón haciendo aplicaciones o llamamientos, ¿verdad? Es cuando el pastor está terminando y de pronto lanza un llamado y dice: todos los que han sido tocados por el Espíritu Santo en esta tarde, que levanten su mano y vengan acá y vamos a orar y a ministrar para que el Señor, y los que están por aquí que tienen dolor y aquellos que están sufriendo y los que han sufrido pérdida, vengan acá y vamos a orar por él. Y es una forma, no estoy hablando de esos casos críticos donde nos quitamos el traje, ¿no? El chaleco que llevamos y le damos a la gente para que se caiga. No es eso. Sino se trata de hacer un llamamiento para que la gente que tiene necesidad de más venga y unirnos en oración para que el Señor continúe derramando bendición. ¿Qué es aplicación o llamamiento? Ahí lo tienen en su segundo punto. Al ir acercándose al mensaje a su fin, el efecto que deberían tener los miembros de la congregación debería ser que se preguntaran: ¿qué es lo que esta verdad tiene que ver conmigo, con mis relaciones en la casa, en la iglesia, en mi negocio, en mi vida y conducta diaria? Por ello, el predicador debería acabar sus sermones con una aplicación directa o con un llamamiento en el que pida una respuesta a las verdades vertidas en el mensaje. Estamos hablando del pecado y decimos: miren, hermano, ya, todos los que ahora mismo están en adulterio, vengan. Yo creo que no se levanta nadie. Ni estando en adulterio yo creo que se levanta. Bueno, pero sí, hay sermones que terminan así. Ok, estamos hablando del liderazgo. Jesús
cogió la toalla, cogió el lebrillo, lavó los pies de los discípulos, y entonces usted dice, bueno, vengan ahora todos los que quieren servir, todos los que según el ejemplo de Jesús van a ser servidores de Dios en esta congregación y en otro lugar. Y entonces la gente, bueno, ¿por qué responde? Porque hay un sermón, se le enseñó a la gente y ahora se pide una respuesta a la congregación. Hay otros casos donde predicamos evangelismo y yo no lo hago, no me gusta demasiado hacerlo, pero hay gente que dice, bueno, levanten la mano todos aquellos que aceptan al Señor en esta noche o que Dios ha tratado con sus vidas. Por allá levantan la mano, venga, que Dios les bendiga, vengan, vamos a orar, ¿verdad? Ese es un llamamiento o aplicación. Pero hay muchas otras, pero yo voy a mencionar una más para terminar esta parte. Otra forma de concluir un sermón es la motivación. En la conclusión no solo debe imponerse frecuentemente una obligación moral sobre hombres y mujeres, sino también debe darle un incentivo para responder personalmente al reto que se les ha presentado. Una motivación. Hay gente que termina el sermón diciendo, bueno, ¿qué hora tú tienes ahí, Isaí? Pastor, son las 6 de la tarde. Ok, todos los que hoy han sentido que el Señor ha tratado con sus vidas, nos vamos a ir al street y vamos a salir a predicarles a toda aquella gente. ¿Por qué? Porque hay una motivación. Entonces, cuando usted se lleva a la gente para allá, eso es parte del sermón que usted ha predicado. Esa es la conclusión del sermón que usted ha predicado. Hay motivación. ¿Cuántos van a levantar una ofrenda en esta tarde para mandarla a Costa Rica, a República Dominicana, a Ecuador, a Cuba, a Australia, a no sé dónde? ¿Cuántos en esta hora quieren poner un grano de arena para que el Evangelio sea predicado por medio de un siervo de Dios en ese lugar? Hay una motivación, ¿verdad? Y entonces se levanta alguien y dice, no, yo quiero hacer una ofrenda, yo quiero enviar unas Biblias, en fin, motivaciones. Eso también es una forma de responder y de terminar el sermón. Para terminar esta parte e irnos al video, la clase no es extensa como siempre, vamos a ver los principios para la preparación de la conclusión. Hay 4 principios importantes para la preparación de la conclusión. 4 principios importantes. Primero, por lo general, la conclusión debe ser, ¿qué cosa? Breve. Cuando usted está enseñando la Biblia o lo que sea, y usted le dice a la gente, vamos a terminar, termine. Porque usted le dijo a la gente que va a terminar. Si no, no lo diga. Pero yo he oído sermones que empieza a predicar el pastor a los 20 minutos, dice, ya casi vamos a terminar. Y de ahí hacia allá, todavía estamos 60 minutos y no acaba de terminar el hombre. Vuelve a soltar y vuelve a coger y vuelve a soltar y vuelve a coger. ¿No le ha pasado eso? Únicamente yo soy el único que ha tenido esa experiencia, pero yo lo he visto muchas veces. Están predicando y dicen, ya casi vamos a terminar. Después de este punto vamos a terminar. Bueno, pero el punto no se acaba nunca. Nunca termina. Y es como el que, bueno, yo hago eso algunas veces. Hay veces yo me despido porque me quiero ir y nunca me voy. Y sigo saludando y ya me voy. Pero bendiciones y Dios te bendiga. Y ya estoy al himno, pero Dios te bendiga y bendiciones. Bueno, en los sermones, quizás en el saludo no se ve demasiado, pero en los sermones es un poco engorroso. Usted está dirigiendo una palabra, es importante que la gente la absorba. Si usted va a terminar, termine. Si no, no lo diga. Espere para que con su conclusión sea breve. Segundo principio, la conclusión debe ser sencilla. Sencilla. Usted, me acuerdo que hoy me acuerdo mucho del pastor Felipe Rodríguez. Me acuerdo que el pastor Felipe Rodríguez contaba una ilustración allá en Cuba, en nuestra iglesia, y decía, uno de los sermones más increíbles que he predicado, lo he predicado hablando de Egipto y hablando de Faraón y de Moisés. Y en uno de esos sermones el hombre repetía Mesopotamia, y en toda aquella región de Mesopotamia. Y a la hora de todo el mundo dice, allá en Cuba, los pastores se paran en la puerta para despedir a todas las personas. Siempre el pastor en Cuba usted se va a encontrar en la puerta de la entrada y a la puerta de la salida. Si el pastor le cae mal, usted está embarcado.
porque usted siempre va a tener que saludarlo. Cuando entre y cuando sale, eso no hay manera de que usted se pueda esconder para saludarlo a él. Entonces, el pastor cuando termina, sale un hermano y le dice, pastor, me encantó el sermón suyo. Óigame, qué profundidad. Es un sermón que yo he aprendido en esta noche, es una cosa increíble. Y mire, lo que más me gustó del sermón es cuando usted decía, Mesopotamia. O sea, porque es una cosa, vaya, profunda. Mesopotamia. El pastor se quedó loco. Hermano, las conclusiones tienen que ser sencillas. ¿Por qué? Porque lo que estamos procurando es que si alguien le pregunta en la calle, ¿qué usted estudió el domingo en la escuela dominical o estudió el domingo con el pastor desde el púlpito? Usted se va a responderle. Yo creo, no sé, usted haga la pregunta a los que vienen ahorita, que vienen de mi iglesia, yo creo que ellos saben que el jueves estudiamos pasos para recibir el perdón basado en la experiencia de David. Eso fue lo que manejamos. El anhelo grande del predicador es que cuando tú le preguntas a la gente sepa responder. Yo he estado en lugares y he predicado sermones. El primer sermón que yo prediqué en mi vida duró 7 minutos, porque yo lo había preparado como para 40 minutos. Pero me invitan, me acuerdo que mi pastor estaba predicando, estaba dirigiendo, y a mí me invitan, y de pronto llega la persona, llega el director de música, se me sienta al lado. Hola, ¿cómo están? Bendiciones, adelante. Se me sientan al lado y me pasan un papel y dice, tiene 7 minutos para predicar. O sea, el primer sermón que prediqué en mi vida tenía 7 minutos. Imagínense que en 7 minutos predicar un sermón, eso fue horrible. De ahí para allá he predicado sermones de todo tipo. Algunos han quedado horribles, otros han quedado mejor, pero gracias a Dios, poco a poco, el Señor nos ha ido usando. Ahora, ¿qué es lo que estamos enseñando? Estamos enseñando una palabra que queremos que llegue de forma sencilla a la gente, para que la gente la pueda compartir de forma sencilla. Porque no queremos nada complicado. Queremos que la gente diga, ok, fui a la iglesia y aprendí hoy acerca de cómo mantenerme en santidad. Así de sencillo. ¿Cómo te puedes mantener en santidad? Hay 3 pasos para eso. ¿Cómo te puedes mantener sin pecado? 3 pasos que aprendí en la iglesia. Porque generalmente, digamos, algunas iglesias o algunas congregaciones, como a mí me pasó en muchos momentos, y en un sermón estudiamos toda la Biblia. Y de pronto no sabemos ni cómo comenzó aquello, ni cómo va a terminar. Y eso está bien un domingo. Y inclusive para terminar, te puedes llorar. Y cuando lloras, la gente se emociona. Pero eso es un domingo. El 5.º domingo que llora, la gente dice, el pastor está enfermo. Y te mandan a buscar un médico. El 5.º domingo. Pues dice, tiene problemas emocionales. Pues este hombre cada vez que predica llora. Entonces, la predicación, hermano, tiene que ser sencilla. Por ende, la conclusión tiene que ser sencilla, para que de forma sencilla tú puedas compartir con un amigo o con un hermano del trabajo, un amigo del trabajo o un hermano, de qué hablaron en tu iglesia, qué aprendiste. Tercero, las palabras finales de la conclusión deberían elegirse con reflexión y esmero. Miren, algunos dicen que las últimas palabras es lo último que queda en la mente de los oyentes. Entonces, si usted va a concluir su sermón, si usted va a dar una conclusión a ese sermón expositivo, usted debe elegir las palabras con cuidado, porque usted quiere que quede un mensaje que impacte, que motive, que transforme, que anime el corazón de la persona que lo está escuchando. Usted va a elegir las palabras con cuidado. Usted no va a concluir un sermón hablando cualquier cosa, mencionando cualquier cosa. Usted simplemente va a elegir palabras que tengan que ver con el mensaje que usted ha preparado, y usted va a compartir eso de forma bien esmerada y minuciosa. Y por último, la conclusión debería quedar expresada en el bosquejo, en pocas oraciones o en alguna frase. ¿Por qué razón, hermanos? Porque recuerden
que cuando nosotros preparamos un sermón expositivo para compartirlo, ¿qué es lo que queremos hacer? Estamos tratando de que llegue a la gente y que la gente lo aprenda para que lo use. O sea, no queremos que la iglesia se forme bajo esta actitud. Vengo a la congregación, estoy en el servicio, canto, escucho y me voy. Y así estoy bien hasta que el próximo domingo o el día del estudio bíblico me vuelva a aparecer en la iglesia. La realidad es que eso es muy poco para enfrentar las situaciones que en la vida tenemos. Usted necesita venir a la iglesia, y entienda, cuando hablamos de iglesia, usted necesita venir al grupo de creyentes a aprender herramientas, a aprender cosas que lo puedan ayudar a usted en el diario vivir, en el día a día. Usted quiere aprender cosas que lo puedan ayudar a salir de un momento de tentación. Por ejemplo, yo tengo una hermana que trabaja, una hermana de la iglesia que trabaja en los hoteles, y me dice, ahí vemos cosas horribles. Estoy de housekeeping y de pronto vengo por un pasillo y me encuentro a alguien semidesnudo hablando por teléfono en el pasillo del hotel. O entro, toco 3 veces, me anuncio, entro y me encuentro una persona desnuda. O quizás se encuentra alguna cosa inapropiada. Bueno, ¿cómo poner solución a cosas como esa? Es lo que queremos aprender. Es lo que queremos aprender. Y supuestamente venimos acá a la congregación a adorar a Dios, a glorificar el nombre de Dios, a tener comunión con los hermanos, pero también a llenarnos espiritualmente de herramientas que nos puedan permitir aprender y defendernos en medio de situaciones que se tornan difíciles para nosotros. Nosotros tenemos que empezar a incorporar las verdades bíblicas de tal forma que nuestras reacciones sean cambiadas. O sea, que las reacciones nuestras sean sustituidas por las reacciones bíblicas que Dios espera en su palabra. Pues si yo soy cristiano y todas mis reacciones están alejadas de lo que Dios enseña, si todos mis pensamientos, mi manera de salir de situaciones difíciles no se corresponden con el testimonio bíblico, entonces, ok, soy un cristiano nominal, pero la fe no tiene efecto sobre mi vida. Probablemente he sido transformado, pero soy tan pequeño espiritualmente, he madurado tan poco, que todavía no soy capaz de dar primeros pasos en cuanto a la relación con Cristo. O sea, una de las cosas que trajo como consecuencia que los hijos, ¿quiénes son los hijos del trueno en la Biblia? ¿Verdad que habían unos discípulos que le llamaron los hijos del trueno? ¿Por qué creen ustedes que le llamaban los hijos del trueno? ¿Eran tranquilos? ¿Cómo es un trueno? Un trueno es una cosa tremenda. Puede atemorizar a la gente. Es como una explosión tremenda. Yo me pregunto, ¿cómo gente como esa pudo ser decapitada, se entregó por la fe en Cristo? ¿Por qué? Porque hubo sustitución. O sea, Jesús sembró su ejemplo de vida de tal forma en ellos que ellos pudieron sustituir la persona que eran por la persona que Jesús quería que ellos fueran. Y ese es el asunto de la congregación. Si nosotros no ayudamos a la congregación a que reciban de parte de Dios la persona que Dios quiere que ellos sean, entonces, vamos a tener una iglesia llena de cristianos nominales, pero en la práctica eso va a distar mucho, va a estar muy distante de lo que es verdaderamente el Evangelio. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta de lo que hemos mencionado? Yo pienso que la gente se hace, no es que uno tenga el concepto de la misericordia, así como Dios tiene con nosotros, pero yo pienso que la gente se aparta y prefiere ignorar aquel problema en vez de ayudar, y se aparta porque hay alguien siempre que está defendiéndolo
en vez de ayudarlo también, sino que lo defiende. Sí, o sea, todos los problemas tienen diversas motivaciones y diversos puntos de vista a la hora de abordarlos. Ahora, la manera bíblica de resolver los problemas es una sola. Primero, las personas que se animan a resolver un problema deben estar muy cerca de Dios. Tienen que tener una comunión muy estrecha con el Señor. Y segundo, deben proceder según los pasos bíblicos para la resolución de conflictos. ¿Cuáles son los pasos bíblicos para la resolución de conflictos? Primero, ir y conversar con la persona. Tener misericordia. La Biblia no dice que al ser agraviado esperes que las personas vengan a conversar contigo. No, la Biblia dice, ve y conversa con las personas. Después, quizás la persona no te oye, continúa en su propia, o sea, en su actitud. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar a alguien con mucho conocimiento y vas a buscar a alguien con una vida espiritual muy cercana a Cristo, una persona de experiencia cristiana, que además tú ves que brota de su vida el fruto del Espíritu Santo, te acercas a él y vas y confrontas nuevamente a la persona, hablas nuevamente con la persona. Mira, ya vine a hablar contigo, pero figúrate una vez y ahora mira, traje a este hermano, es un hermano de experiencia, para que él medie entre nosotros, porque yo quiero que él te diga, si tú estás en lo cierto, yo te quiero pedir perdón, pero si yo estoy en lo cierto, quiero que tú me entiendas y podamos resolver este problema. Y si eso no funciona, entonces la Biblia dice, preséntalo a la iglesia. Si no funciona, aunque lo presente en la iglesia, entonces la Biblia dice, tenlo por gentil y publicano. Ahora, cuando estamos predicando un sermón, ¿qué es lo que queremos? Que la gente incorpore en su vida tanto de lo que Dios enseña, de lo que enseña Cristo en su palabra, que no haya necesidad de caminar tanto para la resolución de los conflictos, sino que pronto los conflictos hayan solución, porque los conflictos hayan solución cuando convergen, o sea, cuando se encuentran en el punto principal para todos nosotros, en el punto de encuentro para todos nosotros. ¿Que quién es? Cristo Jesús. Yo soy cubano, otros son mexicanos, otros son irlandeses, otros son peruanos, chilenos, ecuatorianos, coreanos, y todos tenemos nuestra propia cultura. Pero ¿cuál es el punto de encuentro de todos nosotros? Jesucristo. En Jesucristo, todos nosotros convergemos y somos perfectamente moldeables. Somos perfectamente agrupables. O sea, no vale de que no, los cubanos no hacemos esto, los mexicanos hacen lo otro. No. En Cristo hay solo una forma de vivir, de pensar. Dice todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Tú puedes ser peruano, chileno, argentino, dominicano, pero la Biblia dice todo lo que es puro, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Entonces, si tú tienes esa actitud y converges en Cristo, todos los que se acerquen a Cristo van a tener compañerismo común. ¿Entienden lo que les digo? Bueno, esas cosas las produce el sermón. Bueno, en esta noche hemos terminado esta parte de la clase, hemos hablado de la conclusión, estamos teniendo este pequeño instituto bíblico donde estamos enseñando cómo compartir la palabra. Hoy vamos a cerrar con un pequeño video que les quiero mostrar que se llama Lo prioritario en la etapa homilética. De alguna forma resume lo que hemos estudiado durante semanas. ¿Ok? De alguna forma lo resume. Así que bueno, le vamos a pedir al hermano Isaí que nos muestre el video y al final vamos a orar para terminar. Lo prioritario en la etapa homilética es hacer posible en el púlpito una expresión clara y memorable del significado del texto bíblico. De ahí que la pregunta clave para esta disciplina sea, ¿cómo lo presento? Quizás sobra señalarlo, pero esta es la tercera etapa del proceso.
si no hemos trabajado adecuadamente la materia prima en la primera etapa y refinado lo conseguido durante la segunda etapa, lo que tendremos entre manos para moldear en la tercera etapa nos obligará a una presentación muy por debajo del texto bíblico que pretendemos exponer. De ahí que insistimos en que será imposible realizar la disciplina homilética al mejor nivel si no hemos realizado bien antes las disciplinas exegéticas y hermenéuticas. En cambio, si hemos hecho bien nuestro trabajo hasta aquí, no llegamos a este punto del proceso con las manos vacías. Tenemos mucho con qué trabajar, cosa que no solo nos ayudará a hacerlo mejor, sino más rápido también. Todo nuestro estudio previo del libro bíblico en su conjunto, nuestra exégesis detallada del pasaje y posterior interpretación de su significado, ha hecho posible que nuestro trabajo netamente homilético se pueda realizar con integridad. Entonces, ¿cuáles son los objetivos expresamente homiléticos que nos toca marcar para esta etapa del proceso semanal? Viernes, bosquejo. Aquí hay que preguntarse por los resultados que uno quiere conseguir y la mejor manera de lograrlo en función de las conclusiones interpretativas a las que llegó en la etapa anterior. Por consiguiente, el objetivo que nos marcamos será determinar el propósito del sermón y desarrollar los puntos principales de un bosquejo que transmita el pensamiento original. Sábado, manuscrito. Dependiendo del tiempo del que dispongas y de si predicas más o menos extemporáneamente, debes completar el bosquejo para que el esqueleto tenga carne y piel. El objetivo del día: rellenar el bosquejo con introducción, conclusión, párrafos completos e ilustraciones. Domingo, sermón. El objetivo: predicar el mensaje con toda la autoridad propia del texto bíblico. Una vez más nos debemos preguntar por las metas definidas que darán sustancia a estos objetivos. En la recta final no nos valen unos objetivos románticos generales. Necesitamos metas precisas, porque ir incluso un poco desviados a estas alturas puede resultar en un desperdicio de todo el trabajo anterior y, metafóricamente hablando, nos perdemos la luna. Viernes, bosquejo. Si el objetivo del día es determinar el propósito del sermón y desarrollar los puntos principales de un bosquejo que transmita el pensamiento original, ¿cómo sabrás cuándo lo has conseguido? Puedes fijar una meta como la siguiente: tener escrito el propósito del sermón junto con un borrador del bosquejo homilético. ¿Tienes ese propósito escrito? ¿Tienes en mano un bosquejo que cumple con ese propósito? Perfecto. Has alcanzado la meta y cumplido con el objetivo del día. Sábado, manuscrito. Si el objetivo del día es rellenar el bosquejo con introducción, conclusión, párrafos completos e ilustraciones, ¿cómo sabrás que lo has conseguido? Nuevamente, puedes fijar una meta medible. Por ejemplo, la que sugerimos en nuestros artículos y tutoriales: haber completado el bosquejo o manuscrito completo que piensas usar al predicar. Claro, esta meta casi se autoexige, debido a que ya es sábado y la hora de predicar el domingo está muy próxima. En cierto sentido, esta es la meta que siempre se consigue de alguna manera, debido a que algo hay que tener preparado. El asunto, más bien, es si preparas un manuscrito o bosquejo completo, según cómo prediques, que haga honor al texto, recoja el fruto de tu trabajo
y resalte la grandeza de Cristo a los ojos de todos los que mañana te oigan. Domingo, sermón. El objetivo es predicar el mensaje con toda la autoridad propia del texto bíblico. ¿Cómo sabrás que realmente estás listo para ello? Acláralo con una meta precisa. Por ejemplo, en mi caso, mi rutina matinal del domingo normalmente incluye 3 actividades que me acercan mucho a la consecución de este objetivo. Por consiguiente, mi meta ampliada es llegar al púlpito enteramente preparado y relajado, pero con la intensidad que le corresponde a alguien que trae un mensaje de Dios y quiere ver a las personas tocadas por ese mensaje. Al haber dejado listo el manuscrito definitivo que llevaré al púlpito, haber ensayado un par de veces para conseguir fluidez y naturalidad, y haber hecho un último repaso del manuscrito, orándolo al Señor como una ofrenda, pidiéndole que punto por punto le plazca hablarle a la gente por medio de esta predicación. Para mí este siempre es uno de esos momentos sagrados en el que después de tanto sudar la preparación del sermón, me doy cuenta nuevamente que yo solo soy el portavoz y que por más que haya preparado una predicación exquisita a nivel humano de investigación, estructura y expresión, no conseguiré nada si Dios no escoge usarla. Sí, la predicación es investigación y redacción. La predicación es arte e interpretación. Pero sobre todo es ministerio. Ministerio en nombre de un Dios que se ha comunicado en persona y palabra, y que quiere que su mensaje llegue a las personas con toda su autoridad y amor. Y precisamente porque el nuestro es un cometido de tanta dignidad y trascendencia, debemos esforzarnos con el máximo esmero en las 3 disciplinas. Hermano, de alguna forma este material resume lo que hemos estado estudiando. Recuerden que en otros momentos del instituto hemos estudiado la hermenéutica como una asignatura y ahora estamos llegando al final de lo que es la homilética. Nos va a quedar una próxima clase. Son 3 disciplinas que podemos manejar no solo para predicar desde el púlpito, también para enseñar a los niños, enseñar a los jóvenes, hacerlo con los adultos en la iglesia. Pero todo depende de la oración y la entrega que usted tenga con el Señor. Va a llevar tiempo, va a ser parte de... Tiene que mirar esto como una ofrenda también a Dios. Algo que también usted le está ofrendando a Dios y que Dios va a usar de su mano. Espero que esta clase en esta noche haya sido de bendición. Quiero terminar orando y si Dios permite, la próxima semana nos vamos a ver acá igualmente a las 7 de la noche y esperamos que el Señor les bendiga. Acaban de llegar los hermanos de Henderson. Bueno, llegaba una pareja de Henderson, quería que ustedes lo conocieran y demás, pero bueno, algunos ya lo conocen. Igual, les traigo saludos y espero que sea de bendición para ustedes. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche por este tiempo en el cual hemos compartido tu palabra. Rogamos que nos uses para la predicación de tu evangelio. Ruego por las almas de este lugar, un lugar que probablemente sea uno de los más iluminados del planeta humanamente, pero también uno de los más oscuros espiritualmente. Ruego que nos uses para traer la luz de Cristo, que es la luz que verdaderamente alumbra dentro de los corazones y que espanta las tinieblas. Ruego por los hermanos presentes, bendice sus vidas, sus familias, las familias que ellos representan, y ayúdanos a todos a serte fieles hasta el final. En el nombre de Jesús, amén.
Que Dios les bendiga, hermanos.